escuchaste de ese pastor en enero, febrero de este año, que desde el púlpito se enojó y le dijo a toda la iglesia: miren, están gastando tiempo con el telefonito y con la computadora, así que desde ahora les prohíbo que usen más el WhatsApp. Se terminó el WhatsApp. Apaguen, saquen, desinstalen el WhatsApp. Eso fue en enero, febrero. En marzo, la iglesia empezó a tener cultos en WhatsApp. Ha sido esto una cosa buena y mala a la vez. Lo malo es que no nos podemos ver. Pero lo lindo es que, por ejemplo, en este momento vamos a estar compartiendo la Cena del Señor. Hermanos como nosotros, yo me llamo Daniel, vivo en Carlos Paz y soy miembro en Vialet Macé de una iglesia, con la iglesia en Ciudad de Vita y sus pastores, Noli y Graciela Klassen, con los cuales nos une una relación de muchos años. Y con la gente de esa iglesia y la gente de nuestra iglesia, más la gente que probablemente vea un video en YouTube de una iglesia que se llama Ciudad de Vita, donde hay un pastor de Córdoba compartiendo la cena con los hermanos de Ciudad de Vita en un medio electrónico, que si hubiera sido en el templo, hubiera habido que viajar 800 kilómetros para estar juntos. Y acá estamos juntos, alrededor de una mesa, humilde, a propósito. Me pidió el pastor Noli que hiciera una breve referencia a cómo llegamos a la celebración de la Cena del Señor hoy. En distintas iglesias cristianas se lo llama de diferentes maneras, incluso simultáneamente. Por ejemplo, en la iglesia que yo conocí siempre se le llamaba Cena del Señor o Santa Cena, para ir más corto. Pero también se lo llama Eucaristía, compartir el pan. En la Biblia, de hecho, hay referencias a que los creyentes se reunían, dice, para compartir el pan, por lo que ahora vamos a ver enseguida. Tiene varios nombres, entonces. Pascua también le llaman algunos, aunque hay también algo que aclarar con eso. En la Biblia, la primera referencia está en Mateo capítulo 26, la famosa Última Cena. En la doctrina de la Última Cena ha influido, más que este texto bíblico, el cuadro La Última Cena de Leonardo da Vinci. En esa imagen, que por supuesto es artísticamente impecable y preciosa, está Jesús y los apóstoles, muy expresivo, es un cuadro precioso, sentados alrededor de una mesa. Sácame la mesa. Cuando Jesús comió esta cena con sus discípulos, si tenían una mesa, era una mesa bajita, una mesa tipo ratona, porque ellos comían como en un picnic, en un mantel en el piso, ahí ponían los elementos de la comida, donde tampoco había un espacio individual como un plato para cada uno, un juego de cubiertos para cada uno y una copa para cada uno. Tenían ahí una bandeja donde tenían el cordero, en otra bandeja había panes para que uno los agarre con la mano, los rompía con la mano y se los comía. Había una o dos copas que tenían vino, ahí le echaban vino y el que tenía ganas tomaba un poquito, cosa que se hubieran enfermado todos de coronavirus si no fuera porque en esa época no era un problema muy serio. La copa, que se la ha mistificado mucho, el Santo Grial. La verdad es que lo más probable, porque si no lo hubieran referido, en el Nuevo Testamento hubiera habido una referencia de lo precioso que fue la copa que usó Jesús. La verdad es que la copa que usó Jesús probablemente era una especie de jarrito de barro o de peltre que contenía algo de plomo y que los iba intoxicando, pero era el plástico de esa época. Era lo que había en todos lados. Era como tupper de peltre por todos lados, o si no, alguna cosa de barro. Pero el propósito de esto que estamos haciendo ahora es rescatar qué es lo fundamental y
Entonces, poner todo el énfasis en el santo grial por el cual han dado su vida infinidad de soldados cristianos es desviar la atención de que el que puso la vida acá es Jesús. Y ese es el foco de la Santa Cena. Algunos lo llaman la Pascua, y estaban en la semana de la Pascua, pero la cena de Jesús con los discípulos no fue la cena de la Pascua. Porque dice claramente que el Señor estaba 2 días antes de la Pascua. Y si ustedes recuerdan, cuando Jesús murió, se apuraron a matarlo y a enterrarlo, porque el día siguiente era la Pascua. O sea que esto fue, ponerle, unos días antes de la Pascua judía. La Pascua judía viene de la palabra Pascua de la palabra Pesaj, que quiere decir en hebreo la liberación del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y la idea de Pesaj, la palabra es pasar. La idea es que Dios juzgó a un pueblo y en ese juicio liberó a su pueblo. Y que el ángel que venía dando el castigo de Dios a ese pueblo egipcio pasó por alto las casas de los judíos que habían sacrificado un cordero y puesto su sangre en los dinteles de las puertas, que era la señal externa de que Dios pasaba. Y ese es el significado de Pesaj. Después, tempranamente en la historia cristiana, algunos lo mezclaron, era inevitable. Se mezcló con algunos cultos orientales, de manera que en inglés, por ejemplo, Pascua se dice Easter, en homenaje a una diosa que tempranamente algunos grupos cristianos, pero no muy bien de doctrina, mezclaron con la diosa esta, la diosa de las estrellas, y lo mezclaron con el tema de la celebración del sacrificio de Cristo el mismo día y así. Justamente ese es un problema, que cuando arrancó los primeros cristianos, siguiendo esta instrucción que Jesús les dejó de que hicieran esto cada vez que se juntan, lo que pasó es que eso ocurrió en el contexto judío, donde Jesús comió esa última cena con los apóstoles. Tenían pan, en esa semana ya probablemente un pan sin levadura, pero la verdad es que el texto bíblico dice que ellos tenían 2 palabras para referirse al pan. Como nosotros tenemos muchas palabras para referirnos a los distintos tipos de pan. Uno era artos, que es el pan común, y otro era el ácimo, es decir, el pan sin levadura, que lo comían los judíos recordando que cuando ellos salieron no tuvieron tiempo, salieron de disparada sin tener tiempo de leudar el pan. Entonces, el pan que comían en Pesaj era un pan sin leudar, un pan sin leudar. Sobre el vino no hay dudas, dice oinos, la palabra griega que quiere decir vino. Vino. No hay forma en esa época de tener algo que no sea de jugo de uva. Quiero decir, vos molés las uvas y sacás el jugo, no hay forma de que a los 15 días no tenés vino. Y si te descuidas, tenés vinagre, que fue casualmente lo que le dieron a beber a Jesús en la cruz. Un vino pasado, un vinagre. Los judíos tenían ese concepto de las comidas permitidas y las no, las comidas que se pueden comer y cosas que no se pueden comer. Hasta ahora ustedes saben que esto es así con algunas cosas. En la época de Cristo no comían, por ejemplo, animales que tenían la pezuña con una rajadura, y algunos animales que estaban en una lista en el Antiguo Testamento. Pero cuando el Evangelio creció a través del Nuevo Testamento, rodeando el Mediterráneo, el norte de África y así, se convirtieron al Evangelio. Y genuinamente, pero gentes que venían de la idea de que nos juntamos para comer a matarnos. Los romanos eran especialistas en esto. No quiero ser repugnante con hacer referencia a eso, búsquenlo en Google o en YouTube y van a ver cómo era un banquete romano. Era una cosa, era un descontrol, y comían a reventar y chupaban hasta reventar. Por eso que en Corinto, una ciudad
griega, es donde el apóstol Pablo tiene que decir que algunos, para vergüenza de ellos, dice que algunos cuando se acercan a comer el pan y tomar la copa, se emborrachan, se apuran a comer, comen a cuatro manos, porque eso era lo normal para ese mundo. Y el que se convertía de ese mundo daba como normal que cuando terminás de comer, terminás demolido por el alcohol y por todas las cosas que comiste. Eso era un choque frontal con la forma del judío, y especialmente cuando celebraba algo que era muy parecido a la Pascua, que lo hacían en una actitud de devoción, de reverencia, y se juntaban con estos italianos que eran un desastre y que comían a cuatro manos. Había alrededor del año 150, hay la primera referencia a que los cristianos se juntan para tomar la Santa Cena en un templo y que comen solamente el pan y el vino en un altar comunitario. Es como si fuera que comen en la municipalidad. Había en la antigüedad muchos de esos espacios, esto no sé si dije, es el norte de África, en Túnez. La idea es que en muchos de los pueblos, y de hecho el ágora de Atenas, donde predicó el apóstol Pablo, era algo así, era un ámbito público, municipal, donde todas las expresiones de culto tenían su lugar. Vos querías poner en un rinconcito una estatua y decir que vos y tu familia son devotos de ese, ponelo, no hay ningún problema. Y en un ambiente así, público, por supuesto sabiendo que todos los demás eran dioses paganos, los cristianos se juntaron alrededor de 150 y Tertuliano es el que hace referencia a ese hecho, a compartir el pan y la copa de mañana como un culto especial. Lo que quedó desde que Cristo comió con los apóstoles la Santa Cena y dio precisamente esta instrucción es que lo hagan periódicamente como algo doméstico. Si te fijas, era una comida, como cuando nos juntamos con unos amigos, che, ¿cuánto hace que no nos juntamos? Vení, vamos con unas pizzas, y comían, y en esa comida, los cristianos, en esa comida, tomaban el pan y tomaban la copa, la que fuera, y la compartían y decían, como dijo Jesús, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que he dado por ustedes. Y Jesús se aseguraba así de que el recuerdo de lo que Él hizo por nosotros, que fue lo más grande que Él hizo, fue lo mejor, fue lo que lo llenaba de alegría a Él, se recordara periódicamente en los hogares. Y no como un tremendo cultazo con el santo grial y unas preparaciones exquisitas, especiales de gente vestida de ropas especiales, sino algo más doméstico, más de entrecasa, como es lo que estamos por hacer hoy. ¿Estás preparado? ¿Tenés tu corazón en regla con Dios? Sos vos el que tiene que decir, yo no te puedo decir. ¿Le has pedido perdón al Señor por todos tus pecados? ¿El Señor te ha limpiado? ¿Le has pedido al Señor que tome el control de tu vida? ¿Lo has hecho? Si lo has hecho, te invito a compartir con nosotros el pan y la copa. Si no lo has hecho, no compartas este pan y esta copa, porque te estás embromando solo, porque el Señor dice, no cree en mí con todo lo que hice por Él, y encima toma como si fuera. Él no lo va a aguantar, no lo va a aguantar. No lo hagas. ¿Cómo podés estar seguro? Como dice el dicho, a seguro lo llevaron preso. No tenés que estar seguro. Tenés que confiar que Jesucristo dice la verdad cuando dice que todo el que cree en Él va a ser perdonado de sus pecados. ¿Lo crees? ¿Crees que Jesús puede perdonar todos tus pecados? ¿Todos? ¿Sí, ese que estás pensando también? Bien, si lo crees, pedile perdón. Abrile tu corazón a Dios, decirle, quiero tenerte en mi vida. Y deja que Él sabe lo que hace. En el siglo III, ahí ya directamente todas las santas cenas eran hechas en un templo cristiano, aunque fuera dentro de una catacumba,
con pan y vino solamente y no una comida comunitaria, sino simplemente un acto sacramental incluido dentro de una liturgia formal. Hay estas cosas que son elementales en la Santa Cena. El pan, porque representa el cuerpo de Cristo, su cuerpo, su físico, incluyendo sus emociones, incluyendo sus emociones. Y su espíritu, quebrado de la comunión con Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras más tristes que dijo Jesús alguna vez en su vida. El vino, que representa la sangre que corrió del costado de Jesús y de sus heridas en las manos, en los pies y luego también en el costado. La sangre que escurría de su frente clavada con esas espinas que le pusieron, más la de los azotes en la espalda, más quién sabe cuántas otras, quizás raspones en las rodillas y ese tipo de cosas. Estaba muy golpeado el Señor y la sangre recuerda que el Señor efectivamente dio su vida. No fue una muerte de mentirita, fue una muerte real, muerte, lo que se dice muerte, muerte. Muerte. Cuando Jesús murió en la cruz no tenía nada, no tenía ropa. Sí, ya sé que en los crucifijos aparece con una sabanita, pero esa se la pusieron en la Edad Media. Jesús no tenía sabanita, estaba desnudo. La única cosa que tenía aparte de su cuerpo eran los clavos en las manos y en los pies y la corona de espinas en su cabeza. Eso es lo que hizo Cristo para que yo hoy pueda tener libertad de venir a Él. Las cosas elementales, ya me voy por la rama. El pan, el vino y la reflexión del hecho de Cristo, de lo que hizo Cristo por mí. Pero también hay comunión, es decir, esto es para compartir entre, no es para hacer solo. No tomes las... Yo estoy acá, como estoy filmando un videíto para la iglesia de Ciudad Evita, y como es una muestra nada más, voy a tomar yo solo este pan, pero es triste tomar solo, comer solo es triste, tomar mate solo es triste. Es como cuando alguien toma mate solo le dicen mate de guardabarrera, porque el tipo está esperando que pasen los trenes y entonces mientras tanto toma mate solo, no comparte con nadie. La Santa Cena no es de guardabarrera, es de comunión, es de acá y al lado mío hay alguien que yo le puedo dar el pan y le digo, tomá, pasame el vino, sí, claro, otro que es igual que yo delante de Dios. Otra cosa es la periodicidad. Jesús, hay iglesias que lo hacen una sola vez al año, otras que lo hacen primer domingo y tercer domingo. En esa iglesia me crié yo. Y en la que voy ahora, todos los primeros domingos del mes. Entonces cada primer domingo, como este de ahora, justamente el primer domingo de agosto, también vamos a estar compartiendo el pan y la copa. Y que los elementos que son parte de la cena no son especiales. La hermana Prochilo, en una obra misionera donde trabajábamos como seminaristas cuando nuestra hija mayor era bebé, un domingo, cuando estábamos preparando el culto de la Santa Cena, aparece la hermana Prochilo con una botella de Cepita. ¿Se acuerdan la marca de refresco Cepita? Tomábamos siempre refresco Cepita de uva, para no tomar vino, porque algunos creyentes no le quieren poner vino a la Santa Cena. Eso era más idea del pasado, era una idea más de ingleses que de criollos. Entonces apareció con una botella Cepita de color naranja, naranja fluorescente era. Y entonces yo en chiste le dije, hoy va a servir la cena con jugo de naranja. Y me dice, y sí, pastor, total, todos sabemos el simbolismo. Entonces le dije, no, el simbolismo de un jugo naranja no representa la sangre de Cristo. Pero no había otro, me dice. Digo, bueno, pasémosla para el domingo que viene y en la semana conseguimos algo más parecido. Yo ya había concedido que en vez de vino fuera jugo de uva, el Cepita ese. Y ella me lo cambió porque el jugo de naranja también tenía jugo de uva, pero el simbolismo se destruía completamente. Elementos domésticos, elementos que están en la casa. El vino que se toma habitualmente, sí se toma. Y si no, un vino, cualquiera. Y pan. El que dice, che, trae pan. Algo común.
Y la otra cosa, el tono victorioso. Cristo, no estamos enfocándonos en la muerte de Cristo, punto, sino en la muerte de Cristo 3 días antes que resucitara de nuevo. Y ahora vive para siempre en el cielo. Tomad el pancito. Como dijo Jesús, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Así lo hacemos nosotros. Tomamos una pequeña cantidad. Eso de la cantidad no tiene nada que ver, la que quieras. Y lo comemos pensando, Jesús murió por mí. Y tomando la copa, les dijo, tomen de esa todos. Es probable que tenían una sola. Dijo, compártanla. Entonces fueron cada uno tomando un poquito. Y les dijo algo que teológicamente tiene una profundidad insondable. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que se reúnan en memoria de mí. Que Dios te bendiga.